¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo estudio del libro de Génesis. Personalmente me gusta mucho este libro. Es el libro de los inicios de las cosas. Y ahora vamos a ver el capítulo 18, los versos 1 hasta el 33. Oramos primero. Señor, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, Padre. Ayúdanos a poder ponerla en práctica especialmente. Y te pedimos que nos instruyas, Señor, que nos guíes, que nos fortalezcas, que nos llenes de tu espíritu. Y que esta vez también podamos aprender algo nuevo, Señor. Bendice a las personas que verán este video y sus familias también. Y si alguien está enfermo, Señor, que seas tú sanándole. En el nombre de Jesús, amén. Ok, decíamos que vamos a ver el capítulo 18 y ahora es Dios comunicándole algo a Abraham. Algo que se va a ejecutar en el siguiente capítulo, que es el juicio contra Sodoma y Gomorra. Y vamos a ver unas cosas especiales en este capítulo, porque vamos a ver hoy acerca de cuando Dios está en tu casa. Y vamos a comenzar los primeros 5 versículos de Génesis 18. Dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. ¿Qué es lo primero que vamos a comenzar a analizar, a estudiar un poco? Bueno, Abraham salió a recibir a estos 3 visitantes y ellos en ningún momento de esta parte de la escritura dicen: nosotros somos tales personas. Ellos no se identifican, pero sin embargo Abraham tiene una cosa especial aquí, porque cuando él alzó sus ojos, esto es interesante, alzar sus ojos, nosotros alzamos nuestros ojos cuando se trata de mirar al cielo, ¿verdad? Pero estos visitantes estaban en la tierra, y cuando me da la idea de que cuando describe alzó sus ojos, realmente él estaba conectado con las cosas de Dios, con las cosas celestiales. Y por eso es que pudo ver en estos 3 varones algo diferente, porque no esperó a que vinieran. Él salió corriendo, dice, eso muestra la premura que él tenía a recibirlos, y no solamente para recibirlos, sino de la manera en que lo recibió, porque lo que hace aquí es postrarse en tierra y decir Señor, que es la palabra que se usa, en este caso es la palabra Adonai. Es una forma interesante de ver cómo Dios se manifiesta a través de estas personas. Y es una forma también de mostrarnos al Dios Todopoderoso como un Dios trino. Nosotros lo conocemos como un Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. No 3 dioses, sino uno solo, representado en estas 3 formas. Y a veces cuando vemos estas escrituras, cuando hay estas referencias, siempre hay una forma que nos llama la atención a este Dios trino. Y bueno, Abraham lo que hace aquí es salir a visitarlos. Y el lugar donde está Abraham también es interesante. Dice la Biblia de que él estaba en el encinar de Mamre. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues 5 capítulos atrás, en Génesis 13, 18, recordemos, dice: Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó altar a Jehová. No era casualidad que ellos pasaran por allí, porque este lugar donde Abraham vivía, este encinar de Mamre, no era solamente un árbol. La Biblia dice de que Abraham construyó allí un altar a Dios, y eso es lo que le hace un lugar diferente, y eso es lo que hace una casa diferente. No es lo mismo una casa que un hogar, ¿verdad? Una casa puede ser 4 paredes con muebles adentro, pero se convierte en un hogar cuando las personas viven allí y cuando hay armonía también en esas personas. De la misma manera, este caso no era solo el lugar donde vivía Abraham, no era solamente un árbol allí, sino que había algo especial en ese lugar, y ese era el altar que este hombre había construido en honor a Dios. ¿Y qué significa eso de altar? Altar significa lugar de sacrificio, y el propósito principal de un altar era establecer y mantener una relación del pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Y el altar, en un sentido figurado, ese es el lugar de consagración, donde el creyente, el hombre, la mujer de Dios, demuestra en una forma pública su absoluta dedicación a Dios, muestra públicamente que vive una vida de consagración diferente a la vida que vive un mundano o una mundana.
Entonces, eso es lo que simboliza un altar y es lo que hace diferente también la casa de un creyente de Dios con el que no lo es. La pregunta es si nuestra casa se ha convertido en ese tipo de hogar donde le damos tributo a Dios, donde hay esa consagración a Dios. ¿Y cómo podemos hacerlo hoy en día? En 1 de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por medio de estos versículos entendemos que las ofrendas que le agradan al Señor son basadas en la actitud del corazón del ser humano, ¿no? Y más allá de lo que traemos, en la actitud de nuestro corazón. Recuerde que por eso hubo una diferencia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. No era la cantidad, no era la cosa que había en la ofrenda, sino también era la actitud del corazón. Y para Dios es importante la actitud del corazón, es demasiado importante. Jesús mismo, Él requirió de que cuando alguien tuviera un problema con otra persona, dejara su ofrenda a un lado, fuera a reconciliarse con el prójimo y entonces podría entregar lo que trajo. Y eso es lo que sería aceptable ante el Señor. Y eso está en Mateo capítulo 5. ¿Qué dice la Biblia en el Antiguo Testamento? En 1 de Samuel 15, 22 y 23 nos dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Recuerda, estas son las tristes palabras que se dijeron a Saúl en su momento. Y ahora, ¿qué es lo que quiere decirnos este verso? De que es más allá de la parte ritual. A Dios le interesa más allá de lo ritual. No solamente se trata de venir a la iglesia, de dar la ofrenda o el diezmo o lo que sea, sino que también importa mucho la actitud del corazón con que hacemos esas cosas. Y vamos a regresar a Génesis. Entonces, dice aquí de que estos varones visitaron la casa de Abraham, y podemos entender que cuando Dios está en la casa de alguien, cuando Dios va a nuestra casa, habita en nuestra casa, hay una cosa importante: nos volvemos hospedadores. ¿Por qué? Aquí la Biblia nos enseña, las normas de hospitalidad de la época fueron aplicadas por Abraham. ¿Y cuáles eran esas normas de hospitalidad? Primero, agua. ¿Por qué? Recuerden que eran caminos desérticos, eran cantidades largas que las personas recorrían, llegaban con sed. Entonces el agua calma nuestra sed, nos hidrata, y es el componente principal de la supervivencia de los seres vivos, ¿verdad? La otra cosa que Abraham ofrece, que era parte de las costumbres de hospitalidad, era lavarle los pies. Esa era la costumbre, a los visitantes se les lavaba los pies. Tal vez a nosotros nos pueda parecer extraño, pero en aquel momento los pies se ensuciaban mucho. Las personas andaban con sus sandalias, recorrían caminos largos, eran caminos desérticos, y los pies quedaban polvorientos porque los caminos eran polvorientos. Y cuando llegaba alguien en la casa, entonces parte de esta hospitalidad era lavar los pies. Y en el Nuevo Testamento también podemos ver que estas costumbres continúan. Y vemos de que Jesús mismo puso ejemplo lavando los pies a sus discípulos. ¿Y por qué ese ejemplo? Porque el encargado de hacerlo era el siervo de la casa. La otra cosa que Abraham ofrece, que era parte de la hospitalidad de la época, era recostarse. ¿Por qué? Las personas llegaban de viaje, entonces necesitaban descanso. Antes no había hoteles en la carretera, entonces las personas necesitaban descansar para poder recobrar las fuerzas. Y lo siguiente que le ofrece es comer. Y también es bastante interesante que, teniendo en cuenta que comer juntos era una expresión de amistad, de comunión, vemos que Abraham quiso, aparte de eso, acompañarles a ellos para comer. Normalmente el poderles dar de comer también significaba el hecho de que estaban recuperando sus fuerzas físicas para poder continuar con sus viajes. Pero en este caso es una cosa diferente como lo plantea Abraham, porque él quería estar presente allí. ¿Qué es lo que podemos ver? En primer lugar, había un deseo vehemente de parte de este hombre, de Abraham, hacia las personas que estaban llegando a su casa. Por eso dice, alzó sus ojos y miró. Hubo un ánimo pronto. ¿Qué quiere decir? Por eso es que la Biblia nos enseña que salió corriendo a recibirlos. Abraham también tuvo un espíritu humilde, porque se postró en tierra para acercarse a ellos.
Y eso también es importante entenderlo, porque aquí podemos ver de que es una visita de Dios realmente a la casa de Abraham. Y es importante acercarnos a Dios con humildad. También había una confesión voluntaria, porque Abraham dijo Señor, como dijimos hace un rato, es la palabra Adonai. Y también había comunión, porque Él les dijo, si es que yo he hallado gracia ante tus ojos, pues te ruego que no pases de tu siervo, o sea, te ruego que te quedes aquí. Y eso es una cosa interesante, porque Él quería compartir con ellos. Ahora la pregunta es si nosotros realmente somos hospedadores, si estamos cumpliendo no solo con las normas, digamos, de etiqueta, por decirlo así, sino que como dijimos antes, para Dios lo importante también es la actitud del corazón. Yo puedo servirle un vaso con agua a alguien, pero puedo servírselo con amor o puedo servírselo de muy mala gana, de muy mala actitud. ¿Cuál de las dos es la que va a servir? Y seguramente vamos a decidir y decir, claro, por supuesto, darlo con amor es la mejor parte. Y tenemos razón en eso. Entonces Dios también quiere ver esa forma en que la actitud de nuestro corazón se comporta ante las circunstancias. La siguiente cosa que entendemos, que cuando Dios va a estar en nuestra casa, hay prontitud para ser siervos, para servirle a Él. Versos 6 al 8. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¿Qué es lo que más se repite en esta porción bíblica? Que tuvieron prisa, que hicieron las cosas rápido, ¿verdad? La Biblia habla de ser diligentes, de no ser perezosos, de no dejar las cosas, a veces como latinoamericanos creo que tenemos la mala costumbre, al menos en mi país, de dejar las cosas para el final, hacia el último. Si el plazo es el 31 o el 31 en la mañana tal vez manda, pero esperamos siempre hasta el final. La Biblia nos exhorta a ser prontos en realizar las cosas y por supuesto las cosas buenas, y es lo que vemos en Abraham. Abraham fue corriendo donde Sara y le dice a Sara, Sara, prepara lo siguiente. ¿Y por qué es importante? Abraham tenía muchos sirvientes y él pudo haber llamado a uno de sus sirvientes, hey, ven acá, como sea que se llame, y ven, necesito que hagas tal cosa, pero no lo hizo de esa manera. Siendo él el señor de la casa, el hombre del dinero y todo lo demás, él fue donde su esposa y no le dijo a su esposa, mira, di a una criada que haga tal cosa. Le dijo a ella, mira, prepara lo siguiente. En este caso tampoco Sara se queja por el caso. ¿Qué quiere decir? Había prontitud para servir. No importaba la posición económica que tenía Abraham, a él le importaba servir. A él le importaba ser útil para otras personas. Y eso también es importante poderlo entender nosotros, porque Dios nos ha puesto en esta tierra no solo para nosotros, sino para que podamos servir a otras personas. A veces nuestra experiencia le sirve a alguien más, a veces un consejo le sirve a alguien más, o de pronto algo que tenemos y nos sobra incluso le puede servir a alguien más. De pronto usted tiene ropa que le sobra y no lo usa, y nunca lo va a usar y está en buenas condiciones, pues dele a alguien que sí lo va a necesitar y que no tiene dinero para comprarlo. Entonces, la disposición de servir de alguna forma es parte de la característica de un siervo de Dios. Y Sara no opone ninguna objeción, según estos versículos. Entonces ella está encargada de hacer estas cosas. Y recuerde que los dos eran ancianos, así que no era, ay, Abraham, es que me duele la espalda y me duelen las piernas y no me puedo levantar, ya estoy viejita, pídele a otra. No dijo eso, porque había disposición del corazón para servir. ¿Cómo está su corazón en cuanto a ello? Porque sí, en verdad, a veces ponemos excusas rápidamente, es que no puedo, estoy cansado, me duele la cabeza, etc. Y nos excusamos para hacer algo por otra persona. Entonces, no seamos así, seamos de ánimo pronto para servir también a los demás. Y luego Abraham va y corriendo a ver a las vacas. Imagínense un viejito corriendo a ver a las vacas. Tomó un becerro y ahora sí se lo da el criado. ¿Por qué razón? Porque Abraham tenía que regresar con los invitados. Y eso fue lo que hizo. Fue y dio las instrucciones y también rápido, deprisa. Tomó mantequilla y leche. Y también es importante ver esto porque la carne era cara. No era barata, no había refrigeradora. Entonces la carne tenía que usted prepararla y consumirla esos días, porque al otro día se dañaba. Y ofrecer carne era caro. Claro, Abraham tenía la posibilidad
económica, digamos, de poderlo hacer también, pero él no escatimó en dar de lo que él tenía. La pregunta es si estamos escatimando nosotros de lo que Dios mismo nos ha bendecido para poder bendecir a él, a su iglesia o a algún siervo de su iglesia. A veces sí somos un poquito tacaños, creo, y miramos siempre, no está mal mirar por nosotros, por supuesto, pero a veces miramos demasiado para nosotros y no miramos por los demás. Veamos versos 9 y 10. Cuando Dios está en tu casa, también va a hacer una cosa extraordinaria, te va a bendecir. Versos 9 y 10. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Bueno, en aquellos tiempos, esto es cultural, no se consideraba correcto que la mujer apareciese para recibir y atender a los visitantes, especialmente cuando los visitantes eran hombres. Entonces siempre había ese cuidado y esto nos habla de la prudencia también que debemos tener. El hecho de que en aquel momento era cultural, vienen 3 hombres y no va a salir la chica a recibirlos, ¿verdad? Es un poquito de ser prudente también, ¿no? De ser sabio, y se entendía muy bien en la época. Y hoy en día también necesitamos entender el mismo principio. Hay cosas que no son prudentes hacerlas, aunque de pronto no estén mal. ¿Qué hay de malo en salir a recibir a un visitante? Pues aparentemente nada, pero tal vez no se vea bien. Y la Biblia dice que todo nos es lícito, pero que no todo nos conviene. Entonces debemos ver también si es prudente hacer algo, si de pronto eso que vamos a hacer que no parece malo puede comprometer nuestro propio testimonio. Entonces hemos hablado de ese tema y es un tema diferente que no lo vamos a tratar aquí, pero es importante ser prudente también. Entonces había esa característica, por eso no salió Sara y preguntaron, ¿dónde está Sara? Y bueno, pues Abraham respondió. Y estos hombres dicen, ¿sabes qué? Después de 9 meses, o sea, según el tiempo de la vida, va a tener un hijo. ¿Qué es lo que podemos entender aquí? Quizá nos preguntamos por qué Dios volvió a repetir la promesa, porque en realidad ya lo había dicho antes. Tan poco tiempo, al menos después de que la había declarado antes, pero parece que Dios no había hablado de la promesa por más de 13 años, según la parte cronológica. Y ahora viene a repetirla 2 veces en solamente 3 meses. Le dicen, Sara, tu mujer, va a tener un hijo. Nosotros necesitamos oír las promesas de Dios vez tras vez porque de pronto podemos flaquear en el transcurso de esperarlas. Es algo que Dios usa para animarnos y desarrollar nuestra fe también. Recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Además sabe Dios que nosotros somos propensos a olvidar las cosas que Él nos ha dicho. Versos 11 al 13. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. También Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Se rió dentro de sí después de escuchar la promesa. Tal vez no podía creer que Dios le iba a dar un hijo como resultado de unas relaciones sexuales normales. ¿Por qué decimos eso? Porque Sara está diciendo, tendré deleite siendo vieja y también ya Abraham viejo. Entonces por eso podemos entender de que Dios estaba refiriendo, mira, van a tener un hijo de la manera tradicional, ¿ok? El nacimiento virginal va a ser para Jesucristo, pero ustedes van a tener un hijo de la manera tradicional, hombre y mujer, ¿ok? Entonces, tal vez por esa razón Sara era, ¿cómo? Pero, y la Biblia dice, a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Usted ya sabe lo que eso quiere decir. Eso hace que la promesa se vuelva como que tal vez más difícil de creer. Y un hijo era lo que Sara y Abraham habían anhelado durante todas sus vidas, pero aún así encontraban tal vez un poco difícil confiar en la promesa de Dios, sobre todo por la manera en que se iba a ejecutar. Recuerde que Sara le había dicho, mira Abraham, tal vez la promesa no viene a través de mí, ahí está Agar, tener un hijo con ella y todo, porque tal vez no habían entendido de que Dios era capaz, de que a pesar de esa vejez física, Dios tenía la facultad de poder hacer las cosas imposibles.
y podía cumplir la promesa, y no solamente la promesa de darle un hijo siendo estéril, sino darle un hijo siendo viejos. Entonces esto hacía que Dios pueda glorificar su nombre, pueda mostrar aún más su poder. Y eso nos enseña de que cuando Dios está con nosotros todo es posible. Versos 14 al 15 dice, aquí continúa el texto diciendo, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Ok, a veces pensamos, bueno, me duele la cabeza, Dios, oramos, Dios puede sanar mi dolor de cabeza. Pero tal vez tenemos una actitud diferente cuando es cáncer. Dice, bueno, hay cáncer, chuta, ¿será que Dios puede sanarlo? Dios no necesita que sea cáncer o que sea dolor de cabeza. Las dos cosas son igual de fáciles para Dios. Y el texto dice, ¿hay alguna cosa que sea difícil para Dios? No, claro que no lo hay. Para nosotros sí, porque tal vez humanamente pensamos, para Dios es fácil un dolor de cabeza, pero tal vez el cáncer necesite un poquito más de poder para poder hacer ese milagro allí. No, Él dijo, hágase la luz, y la luz se hizo y punto. Solo bastó su palabra. Así que Dios no necesita ayuda, no necesita una cosa extra, no necesita más carga de su poder para poder realizar algo. Porque para Dios no es que no hay nada imposible solamente, sino que todo es fácil, es lo que está diciendo, no hay nada difícil para Él. Ahora, nos dice Mateo 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Por eso se llama fe, ¿verdad? Porque podemos creer, y la Biblia dice, pero pida con fe, no dudando nada. Y en este caso, pues, Dios está hablando a Sara, y Sara tuvo miedo y dice, no me reí. Y luego Dios dice, bueno, no es así, sino que te has reído. Y esa es una costumbre muy humana también. Escondemos lo que hacemos mal. Pero es inútil porque no le podemos esconder a Dios. Tal vez a un humano sí, pero a Dios no. Y aquí está la prueba. Sara dijo, no me reí. Y ella estaba detrás de la puerta. Pero Dios dijo, no, sí lo hiciste. No mientas. Dime la verdad. No ganamos nada mintiéndole a Dios porque lo único que acumulamos es pecado, hermano, porque está mintiendo. Usted y yo sabemos que no le puede ocultar absolutamente nada. Así que si usted pensó mal, pensó mal. Y puede ir a Dios y decir, Señor, perdóname por haber pensado mal. Pero no negarlo, porque sí pasó. Y ese es otro problema. A veces minimizamos las cosas y tomamos esta actitud de Sara. No ha sido así. Es que me gritaste. No, yo no te grité, tú lo interpretaste mal. Pero parece que a partir de aquí hubo un cambio también en Sara, porque en Hebreos 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Parece que después de esta confrontación, cuando Dios dijo, no, Sara, me mentiste, sí te reíste, la actitud de ella cambió. Y a veces necesitamos esa confrontación con Dios, ¿verdad? Necesitamos que nos diga, no, esto está mal, esto que hiciste, no me puedes mentir, no me puedes negar que lo hiciste. ¿Qué está tratando de ocultarle a Dios? Pues no lo oculte, porque Él ya lo sabe. Más bien vaya y diga, sí, reconozca su pecado y diga perdón. Pida perdón y enmendemos, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Cada uno de nosotros. También hay otra gran beneficio de cuando Dios está en nuestra casa, nos convierte en padres diferentes, unos padres increíbles. ¿Por qué? ¿Usted quiere saber cómo hacerlo? Aquí dice, Génesis 18, versos 16 al 19. Los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Y esta parte, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Estas palabras de Dios son increíbles. Primero dice, yo le voy a encubrir algo a Abraham. No, se lo voy a decir. ¿Pero por qué? Porque más adelante dice, porque yo sé, dice Dios, que él va a criar a sus hijos en mi camino. Eso está diciendo, mandará a sus hijos y a su casa después de sí, o sea, las generaciones que vienen después de él, para que guarden el camino de Dios.
Y no solo guardándolo, haciéndolo práctico, porque dice haciendo justicia y juicio. Esa es la parte práctica. Usted puede saberse la Biblia de memoria, pero no hacerla. Y no ganamos nada con eso, ¿verdad? Pero Dios sabe que Abraham no solo va a enseñar lo que Dios le ha enseñado, sino que va a hacer que sus hijos pongan por obra lo que aprendieron de Dios. Y ese es el secreto para nosotros también. Enseñar y guiar a nuestros hijos. Y eso es una cosa que es una responsabilidad de cada uno de los padres. La mayoría de los padres se esfuerzan por ser buenos proveedores. Así nos enseña 1 Timoteo 5:8. Pero Dios quiere que los padres provean mucho más que las necesidades básicas de una vida física. Desea que seamos capaces de sustentarlos con alimento espiritual para que puedan llevar una vida correcta, que produzca como resultado la vida eterna. De eso se trata. Así que es su responsabilidad como padre, como madre, poder enseñar a sus hijos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Deuteronomio tiene la respuesta. Capítulo 6, verso 5 comienza diciendo: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo empieza? Empieza porque usted comienza a amar a Dios en su corazón. Desde ahí empieza. Si usted en su casa como padre o madre ama a Dios de todo su corazón, ¿qué dice Jesús? Dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces usted va a guardar sus mandamientos porque ama a Dios. Y ahí empieza el ejemplo hacia los hijos. Comienza con que el amor a Dios va primero, el amor vertical, para ahí sí poder ser horizontal. No funciona al revés. Deuteronomio 6:6 y luego dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El corazón es el lugar donde guardamos todo lo que atesoramos. Ahí están las cosas importantes para nosotros. Los mandamientos de Dios deben estar en nuestro corazón, atesorados, guardados, primeritos, y dominando nuestras emociones. ¿Cuándo se les enseña? Más adelante, verso 7 dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué quiere decir? Pues en todo momento. No hay un horario, no es que los domingos vas a enseñarle a tus hijos. Aquí dice, estando en tu casa, afuera de tu casa, andando por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. No hay un horario, es en todo momento, es repetitivo. A veces hay personas que dicen: pastor, hable con mi hijo porque ayer vino borracho, el otro, no sé, ingiere drogas y cosas por el estilo. Mire que están dando con una mujer que no es cristiana. Y es posible que algunas de estas cosas pasen porque no hemos tenido la suficiente autoridad en casa de poner a la palabra de Dios primero, de ser lo suficientemente inflexibles para decir lo que la Biblia dice se hace y punto. Esa es la regla aquí. Y nuestro reto como padres es poder no solamente criar un buen hijo o un hijo moral. La Biblia dice que son como flechas en las manos del valiente. Una flecha no va a llegar sola a su destino si usted no le da una dirección. Y la dirección que le vamos a dar, por supuesto, es la dirección hacia el Señor. ¿Con qué frecuencia lo vamos a hacer? Deuteronomio 6, 8 al 9 dice: y la atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Usted entra a YouTube, ¿verdad? Y de pronto entra a YouTube y ¿qué pasa? Antes que vea el video hay comerciales. Luego usted está viendo el video, comerciales. Usted prende la televisión, ¿qué hace? Hay comerciales. Y usted ve en todo lado y uno comienza y dice: ya estoy harto del comercial de tal cosa que aparece en todo lado. ¿Y por qué hacen eso las personas que saben de marketing? Porque el corazón humano es propenso a olvidar. Entonces Dios sabe también eso y por eso pone esto. O sea, recuérdasela constantemente. Y podemos utilizar cualquier circunstancia para traer a colación la palabra de Dios. ¿Qué tan seguido usas la puerta de tu casa, por ejemplo? O la ventana, porque aquí dice: estarán como frontales entre tus ojos y los pondrás en los postes y en las puertas de tu casa. Habla de la frecuencia y la frecuencia es la mayor posible. ¿Qué más va a pasar cuando Dios está en tu casa? Pues que sacas el pecado. Versos 20 y 22. Entonces Jehová le dijo:
Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré y se apartarán. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. El juicio de Dios estaba por caer a estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Sabemos que Dios es santo, por lo tanto el pecado no iba a tener cabida en su plan. Y eso es importante porque entonces está diciéndole a Abraham, mira, el pecado de esta nación, de estas dos ciudades ha subido. Así que vamos a comprobar cómo son estas cosas. Dios va a tomar cartas en el asunto. Y cuando Dios está en tu casa va a decir eso. Mira, cuando hay pecado voy a tomar cartas en el asunto. Y esto va a tener que, vamos a tener que hacer. Otro beneficio es que cuando Dios está en tu casa, pues hay intercesión, ¿verdad? Versos 23 al 26. Se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que haga morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. La oración es parte de uno de los principales ejercicios de la fe. Y en muchos de los casos, lamentablemente, ha dejado de practicarse. Orar unos por los otros nos mantiene en comunión con Dios y nos mantiene a nosotros en comunión con nuestros hermanos. Orar es un acto de fe, pero también es un acto de amor. Orar por nuestros hermanos en la fe es un acto de amor. Orar por nuestros enemigos es un acto de amor. La Biblia dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Versos 27 al 33. Y Abraham replicó, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no lo destruiré, sellaré 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallen allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás hallarán allí 30. Y respondió, no le haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, y quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, y hablaré solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. La intercesión continúa, ¿verdad? Abraham continúa, mira Dios, no, si hay de pronto no hay 50, hay 45, ya. De pronto no hay 45, hay 40, y así hasta que la cantidad bajó a 10. Y Dios dijo, por amor a esas personas no lo haré. Pero sabemos que no había esa cantidad de justos en Sodoma y Gomorra, pero allí estaba su sobrino Lot. Que esa historia la veremos en el capítulo siguiente. Pero ¿por qué es importante? Porque también hay humildad. Cuando Dios está en nuestra casa nos enseña eso. Y en las palabras de Abraham dice, aunque soy polvo y ceniza. Él dice, he comenzado a hablar a mi Señor, pero soy polvo y ceniza. Él reconoce lo que Él es versus lo que es Dios. Y nosotros necesitamos entender eso. Abraham pedía de manera humilde, intercedía de manera humilde. Señor, no te enojes por lo que te voy a decir de nuevo. Mira, de pronto hay solo 10. Pero lastimosamente hoy queremos obligar a Dios y decimos la famosa frase que usted ya conoce, ¿no? O sea, es que yo decreto tal cosa y porque lo he dicho así será hecho. Y si Dios tiene un plan diferente. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa es la intención de Dios. Ahora, ¿qué debo hacer? Pues para que Dios se quede en mi casa, porque hay muchos beneficios de eso. Esa es la pregunta lógica, ¿no? Abraham tuvo muchos beneficios con esta visita. Comencemos. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nosotros oímos la voz de Dios. Él está hablándonos constantemente, pero nosotros no le estamos escuchando. Recuerde que este versículo fue escrito a una iglesia. Y la iglesia no quería abrirle la puerta a Dios. ¿Cómo está la puerta de su casa en relación a Dios? ¿Y cuál es el lugar donde Dios va a vivir? Ese lugar donde Dios va a vivir en su casa comienza en su corazón.
Isaías 57:15 dice, porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los contritos. Ahí está la respuesta. Un corazón humilde es lo que Dios quiere, un corazón que lo invite a Él a permanecer allí, no solo a pasar de visita, sino a permanecer allí. Y recuerda que Abraham tenía una casa con un altar, que significaba el hecho de poder mostrar su consagración a Él. Es la manera en que nosotros podemos tener a Dios también en nuestra casa. Ore, lea la Biblia, lo sabemos, pero mantenga un corazón humilde. Como conclusión simple, hay muchos beneficios que Dios está en tu casa. No esperes más para invitarlo y que se quede permanentemente. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre, y te damos gracias porque sabemos, mi Dios, de que tú sustentas nuestras vidas y que sabemos que nos has bendecido, Señor, y aún hay más bendiciones que nos darás. Pero también te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser humildes, que nuestro corazón tenga la actitud correcta cuando nos dirigimos hacia ti, que nos ayudes a ser siervos, que nos ayudes, Señor, a poder servirte a ti y también a nuestro prójimo. Que lo hagamos con amor real, Señor, genuino. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, póngale like al video si le gustó y también pues compártalo, comente. Dios les bendiga.